quiero llevarles un pasaje del apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 15, del 1 al 11 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12 apóstoles. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, dice el apóstol Pablo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y eso es lo que ustedes han creído. Le he puesto a mi mensaje mi credo, y luego me di cuenta que hay una canción de mi credo de un fulano, entonces no voy a hablar de eso. Pero ¿en qué creo? Yo te quiero hacer algunas preguntas, 2 preguntas específicas. ¿En quién crees tú como tu Dios? Porque nos muestran un Dios de madera, de cuero, de piel, de hueso, de algún material como bronce, de oro, ¿sí? De yeso, y nos dicen que creamos en Dios a través de eso, de esa imagen. Y yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿Tu Dios realmente es un Dios real o es imaginario? Porque algunas personas creen que hay que creer en ese Dios, pero que no sabemos si existe. Entonces, si tú crees como un Dios imaginario que está por allí, que te escucha, pues ya está bien. Pero ¿en quién crees? Y la otra pregunta que te hago, este Dios que conoces, si realmente es el Dios de la Biblia, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino del cielo, que murió en una cruz, que fue sepultado, resucitado, ascendido, que vive para siempre, si es este Dios, la pregunta es, ¿lo conoces de primera mano o lo conoces a través de los que te comparten del Evangelio? Porque cuando hablamos de una persona simpatizante, hablamos de una persona que simpatiza con el Evangelio. Pero cuando hablamos de un creyente verdadero, de un discípulo, es aquel que oyó el mensaje de otras personas, pero que ahora lo tiene de primera mano. ¿Me entiendes? He mencionado esta frase que es muy importante en este tiempo, de este tema: Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Si el ejemplo que les puedo poner es el de mi familia. Yo vengo de un trasfondo cristiano, evangélico. Entonces, inició con mis abuelos, mi abuelita y mi abuelito de parte de mi papá. Entonces ellos se convirtieron al Señor, hubo una transformación muy poderosa en sus vidas. Mi abuelo dejó el alcohol y muchas cosas malas. Mi abuela, aunque era devota de la iglesia tradicional, pues no encontraba realmente la satisfacción y la salvación, pero encontró a Jesús y fue salva. Y en ese momento ellos dos, mis abuelos, tuvieron un encuentro con Jesucristo verdadero que les cambió para siempre.
Entonces ellos empezaron a caminar en la vida cristiana y mi papá, que fue el único hijo, empezó a ir a la iglesia con ellos, pero llegó un momento en su juventud donde él se andaba desviando, no quería del Señor y tuvo una enfermedad. Entonces mi abuela oró por él y mi papá se convirtió. Tuvo un encuentro con Jesús de primera mano. ¿Y qué pasó? Que mi padre, obedeciendo las escrituras, creyendo en lo que dice la Biblia, que no nos casemos con inconversos, en el caso de los jóvenes, sino con cristianos, empezó a echarle el ojo a las chicas cristianas y fue a parar a Veracruz en un viaje misionero y conoció a una joven que sabía bien la Biblia, escudriñar la Biblia. Tú puedes leer la Biblia y ella te decía en qué libro estaba, en qué libro estás leyendo. Increíble. Hasta el día de hoy se conoce todos los cumpleaños de toda su familia, de todos, de los nietos. Tú le puedes preguntar: mamá, ¿quién cumple años mañana? ¿Y qué día es hoy? No, pues ¿qué día es mañana? Ah, fulano y mengano. Y somos un buen, casi llenamos una iglesia. Digo, una iglesia pequeña como la de aquí al lado, unas 100 personas. Pero mi credo es que sí, mis abuelos creyeron, pero le compartieron el evangelio a mi papá, pero mi papá tuvo que tener un encuentro con Jesucristo. Después él, obedeciendo las escrituras, se casa con mi mamá, también cristiana, y juntos tienen 9 hijos. Yo tengo ya menos hermanos porque algunos han fallecido, pero juntamente con mis hermanos nos crió mi papá y mi mamá en las bancas de la iglesia. Ahora están ustedes muy cómodos porque tienen aire acondicionado, tienen su sillita muy cómoda y todo el asunto. Pero en esos tiempos las bancas eran duras, de madera así larga, y ahí nosotros crecimos entre las bancas de la iglesia en la dominical. Y aunque mis padres de pequeños nos presentaron al Señor, como lo hicimos hoy en la mañana con una buena cantidad de niños, crecimos en la iglesia, en la dominical, pero llegó un momento donde tuve que tener yo, Pablo Valdés, un encuentro con Jesucristo verdadero, donde tenía que estar seguro de mi creencia. Es cierto, mis padres son cristianos, ellos me compartieron de Cristo, pero yo tenía que tener una experiencia personal. Y entonces tuve que decidir en un momento, tenía unos 14 años cuando tuve un encuentro con Jesús y tenía algunas cosas que arreglar con Él. Le pedí perdón por mis pecados y me entregué al Señor. Él me salvó, me transformó y pues de ahí en adelante empezamos a caminar en la vida del Señor. Nos venimos a Uruapan para el instituto y ahí conocí a mi esposa, también cristiana. Nos casamos y ahora estamos compartiendo a nuestros hijos y estamos esperando. Hemos visto ya también que ellos han tenido un encuentro con Jesucristo. Ellos han decidido seguir a Cristo. No están aquí en la alabanza porque los obligo. De hecho, hubo momentos donde yo les decía a mis hijos: pues vengan a una reunión y la demás a ver cómo le hacemos. O sea, podemos ver qué hacer, pero ustedes vengan a una reunión. No los obligamos a las 2 reuniones, pero ellos han tenido un encuentro con Jesucristo, han tenido un llamamiento al ministerio en algunas áreas de ministerio, de enseñanza, de música, etcétera. Y ellos también han decidido de su propia voluntad seguir a Jesús, conocer a Jesús. Entonces, eso me lleva a compartirte 4 cosas importantes. Primero, el apóstol Pablo en el versículo 1 les dice: recuerden siempre. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Dice: es el mismo evangelio que recibieron y en el que se mantienen firmes, y mediante este evangelio son salvos porque se aferran a la palabra que les he predicado. De otro modo, pues es en vano. ¿Me entiendes? Lo primero que les menciona el apóstol es que recuerden, porque ya está hablando a cristianos. Ahora, ¿por qué Dios a través de toda la Biblia nos está constantemente diciendo que recordemos? Porque se nos olvida. Pareciera que este mundo se nos hace muy importante,
a veces tan importante que no queremos ni siquiera recordar que tenemos que pasar tiempo con Dios todos los días. ¿No les ha pasado eso? Ustedes son bien santos, ¿verdad? Y se levantan temprano y hacen devocional. Pues yo estoy predicando eso, declarando eso sobre sus vidas. Pero ¿cuántas veces yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos? Tengo que preguntarles, ¿ya hiciste devocional? Ay, no. Y entonces tengo que recordarles, tienes que estar con Dios, tienes que meterte con Dios. Yo tengo una pregunta a ti hoy. ¿Tuviste devocional? ¿Cómo creer, hermano? Si es domingo, pues aquí lo hacemos. No, eso es aparte. Eso es aparte. Eso es una relación tuya con Dios íntima antes de venir acá. Y el apóstol les está diciendo al pueblo cristiano de Corinto: acuérdense, recuerden. ¿Qué van a recordar? Lo que dice la Escritura. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de promesas, y las promesas tienen condiciones. Y Dios está hablando a través de los profetas, a través de los libros de la Biblia, y está diciendo: acuérdense de los mandamientos, acuérdense del Señor su Dios, acuérdense del día de reposo. Para lo que es el Antiguo Testamento, para nosotros el día domingo, el primer día de la semana, cuando Cristo resucita. Es por eso que festejamos una reunión así los domingos, no porque se nos pegó así en la cabeza un deseo, sino lo dice la Biblia. El primer día de la semana se reunían los discípulos para tener un tiempo de comunión, y eso es lo que hacemos. Entonces está diciendo: recuérdenlo. En segundo lugar, les dice que van a recordar que Cristo murió. Cristo murió. Dice el versículo 3: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Murió. Si leemos Mateo 27:50, dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y luego entregó su espíritu. O sea, murió, expiró. Y no fue la muerte de Cristo, no fue simulación. No dijo: hey, me voy a dormir un poquito fingiendo que estoy como los niños, ¿no? ¿No te pasa que de repente, a nosotros nos pasó con nuestros hijos, que de repente hay algo así que quieres que hagan o algo y se hacen los dormidos, ¿no? O de esas veces que se te quedan en la cama ahí como que: ay, quiero estar un ratito aquí, y tú sabes que están despiertos, pero ellos cierran los ojos como que están dormidos, y ya tú pues sigues el juego, ¿no? Los cargas y los llevas a la cuna, y ahí medio los duermes cuando ellos están despiertos. Jesús murió verdaderamente, y la anticipación a su muerte les mencionamos el viernes, a los que estuvieron el viernes, las 7 palabras de Cristo en la cruz, y les introducía yo que la muerte por crucifixión era algo terrible, algo muy espantoso. Dolores, temblores por las infecciones, por el derramamiento de la sangre, la pérdida de sangre en el cuerpo. A Jesús, más que eso, Isaías 53, tú puedes leer en casa el sufrimiento de Cristo, donde dice el profeta que su cara, su cuerpo fue desfigurado de tal manera que no se parecía a él. Y eso me hizo pensar en personas que han sido golpeadas por violencia, por un accidente, que están tan hinchados de la cara, del rostro, que no se parecen a lo que son ellos. Y el cuerpo de Cristo, su vida, o sea, él padeció tanto que fue obligado a llevar un madero para ponerlo en ese mismo madero y ahí crucificarlo y esperar que muriera. Fue algo terrible, porque tú dices: ¿cómo es que tengo que estar recordando que Jesús murió? ¿Sabes? Yo me hacía la pregunta: ¿qué me enseña, qué me ayuda a mí recordar lo que dice el apóstol que recordemos de que Jesús murió? Bueno, yo pensé y dije: primeramente, recuerdo la obra de Cristo porque es el único que puede salvarnos. O sea, tú le puedes buscar para todos lados, no hay una persona que te pueda salvar de la condenación eterna. No hay una persona que te pueda liberar de ataduras demoníacas.
de espíritus, de demonios. No hay una persona que te pueda liberar de adicciones. Hay personas que están batallando con adicciones, dicen, es que yo quiero ser buena gente, pero al final caigo. Necesitas a Cristo. Necesitas entregarte bien a Jesús y decirle, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, yo creo que tú moriste por mí. Porque cuando entendemos que la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados y que Jesús sí realmente murió, entendemos que la salvación viene por Jesús. En segundo lugar, yo entiendo que recordar la muerte de Cristo y toda su obra de sacrificio tan terrible me ayuda a vivir en santidad. Yo no puedo, el mundo nos absorbe muchas veces y tenemos que estar constantemente relacionándonos con Dios, estando con Él y recordando su obra. A mí me ayuda mucho el no pecar deliberadamente cuando pienso en lo que sufrió Cristo. Imagínate, estás en un momento donde está a la puerta la tentación. Mi esposa mencionaba de un predicador que predicaba y decía, para los jóvenes principalmente, pero para todos, hablando de la pornografía, de la inmoralidad sexual, decía, tú no vas ya ahora a la pornografía, sino ella te persigue por todos los medios posibles, te persigue con un clic de distancia, y ahí está la tentación. Entonces tú estás frente a la tentación, a un clic de distancia. ¿Y en qué te ayuda recordar la muerte de Cristo? A mí me ha ayudado en que Él hizo tanto por mí, que no vale la pena embarrarme por un momento de placer carnal, de quizás una mentira, algo, una palabra grosera, una respuesta de carácter ofensivo, de odio, de amargura, de coraje. Yo me pongo a pensar cuando se presenta la tentación, porque ahora somos libres, en Cristo somos libres para correr la vida de seguir a Cristo o no seguirle. Ya no estás, cuando eres cristiano ya no debes estar atado al pecado. Y si ya eres libre, se te presenta la tentación y tú decides. Y entonces estás ahí para caer en la tentación, pero recuerdas, dice el apóstol, recuerda. Y entonces dices, no vale la pena. ¿Por qué por un ratito de placer y luego la acusación a mi mente y el tener que volverme a arrepentir y pedirle perdón al Señor? No vale la pena. ¿Por qué mejor no recuerdo la obra de Cristo? Y entonces eso me ayuda. Y después de que Jesús murió, el apóstol menciona, le dice en el versículo 4 que fue sepultado. Que fue sepultado. Pero dice que resucitó. Sepultado y resucitado. El asunto de la sepultura nos enseña de que no solamente fue una simulación, sino que fue una muerte real. A Jesús lo envolvieron. En ese entonces las costumbres eran así: los envolvían en sábanas y les ponían aromas para que el cuerpo se momificara, o se deshiciera, pero sin mucho aroma a pudrición, sino a través de esas especies aromáticas muy caras, ungían el cuerpo, toda la sábana o toda la envoltura, y los metían en cuevas. Todavía en el día de hoy tú puedes ir a Guanajuato y encuentras ahí lo que llamamos las momias de Guanajuato, y son por la misma tierra salina y tantos minerales que tiene, conservan los cuerpos de las personas fallecidas enterradas hace muchos años. Y eso sucedía en los tiempos de Cristo. Ahora, la sepultura lo que hizo José de Arimatea fue interesante para poder enfrentar a la misma autoridad y darse a conocer como cristiano y decir: yo soy cristiano, le dijo a Pilatos, quiero que me des el cuerpo de Jesús. Y ustedes saben la historia, lo baja de la cruz, lo envuelve en una sábana, lo mete en esa cueva y pone una piedra, y ahí pasa Jesús 3 días. Pero viene lo interesante, y es lo primero
y más importante en toda la vida cristiana, que Jesús resucitó. Tú puedes ir a buscar muchas religiones y vas a encontrar sus líderes. Ahí está Mahoma, está Buda y otros, y gente les sigue y están en las tumbas cada año ahí recordando y homenajeando ahí a la persona, algunos esperando que resucite. Pero tú puedes ir a Israel, es uno de mis planes, poder llegar a este lugar de Palestina, estar ahí frente a esa cueva donde hay un letrero afuera que dice: no está aquí, Él ha resucitado. ¿No das un aplauso al Señor? Porque no festejamos a un muerto, festejamos a uno que murió, que fue sepultado y resucitó. ¿Te das cuenta? Por eso es que es importante. Dice Marcos 15:42, era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado, así que al atardecer José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios, se atrevió. Esa palabra es importante, porque era una parte importante del gobierno y se atrevió. Algunos de ustedes son importantes en alguna área. Yo quiero decirles esta tarde: no tengan miedo de decir que son cristianos, porque Dios los ha puesto ahí, como puso a la reina Esther, como puso a Daniel. Dios te pone a ti en lugares importantes donde la gente te ve, y en lo que el diablo quiere es que tú ocultes tu vida cristiana y tú finjas que eres deportista y por eso ya no tomas, y que eres esto y por eso no bailas y todo, y tú tienes que demostrar en este mundo perverso que tú eres luz. Y yo estoy aquí para exhortarte y decirte: tú tienes que brillar para Cristo, tú tienes que demostrar que eres hijo de Dios. ¿Cómo? Como hizo José de Arimatea. Dice: se atrevió a presentarse ante Pilato. ¿Quién era Pilato? La máxima autoridad en ese entonces que estaba sobre el pueblo cristiano. Él era romano y estaba sobre, lo pusieron ahí a cargo de esa región, y dice: se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, así que llamó al centurión para verificar, le preguntó si hacía mucho que había muerto, y una vez informado por el centurión pues de que ya había muerto, le entregó el cuerpo. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. A mí me encanta la vida cristiana, porque no hay una persona que pueda resucitar si no es a través del poder de Cristo. Es decir, hay algunas personas que resucitaron, como, ¿te acuerdas de Lázaro? Que resucitó, ¿sí? ¿Quién lo resucitó? Jesús. El hijo de la viuda de Naín, ¿quién lo resucitó? Este joven. Jesús resucitó a este joven, ¿sí? Y así tú puedes ver a través de la historia, incluso en estas épocas, es raro, pero sucede, donde personas resucitan. Dios da el poder para la resurrección. A mí todavía estoy interesado en ir a un velorio y acercarme. Casi siempre lo hago. Mi esposa no, yo creo que tiene más memoria y recuerda las cosas. Yo veo ya a la persona que falleció y al ratito se me olvida ya, ¿verdad? Hasta me regañan: ¿no te acuerdas de mi abuelita que falleció? Pues la pura verdad no. Pero me gusta ir ahí a los velorios, no porque estoy contento de que muere alguien, sino estamos para apoyar. Pero me gusta acercarme al féretro, ahí a la persona fallecida, y le digo: Señor, ¿qué onda? ¿Cuándo me vas a decir que lo resucite? Sí, y lo resucito, y yo soy el primero que corre, ¿verdad? Pero no hay persona que pueda resucitar sin el poder de Jesús. No existe. Muéstramela. De hecho, el enfoque muy fuerte ahorita está para que, claro, equivocadamente, si nos vamos a un extremo, pues caemos en un error de querer invertir mucho dinero en nuestro cuerpo,
en una forma exagerada para fortalecerlo, para vitaminarlo, para hacer ejercicio. Yo no digo que está mal, hay que tener cuidado de nuestro cuerpo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y debemos de cuidar del templo del Espíritu de Dios. Pero a veces nos vamos a una exageración, invertimos mucho y no está mal, hermanitos, hermanitas, que se pongan una cremita por ahí, o sea, no hay problema. No hay problema que te cuides el cuerpo, no, eso no tiene nada que ver. Me refiero a un exceso de amor propio, egoísmo, vanidad, que nos lleva equivocadamente a intentar querer permanecer más tiempo del que Dios permite en este mundo, cuando ni así va a ser. Porque Dios es el que da la vida, Él dice cuándo naces y cuándo mueres. Se me hizo interesante un joven que era un atleta y era de mucho dinero, entonces él siempre estaba, y la Biblia menciona una parábola de un hombre rico, que él dijo: no voy a llenar mis graneros, los voy a llenar de alimento y yo estoy bien. Entonces le voy a decir: alma, reposa, gózate, vive la vida. Cuando dice que vino el Señor y le dijo: hoy mueres, ¿y qué vas a hacer con todo lo que se queda? Y en esta historia de este joven, lo que hizo es que él se sentía físicamente bien, era de mediana edad, entonces él hacía ejercicio, comía saludablemente, no se desvelaba, hacía su rutina muy bien, y él pensó que iba a vivir unos 80, 90 años, pero 2 años después falleció de un paro cardíaco. El asunto no es el exceso de cuidarnos o el dejar nuestro cuerpo. El problema es enfocarnos en este mundo. Y a veces el gasto para poder supuestamente cuidar nuestro cuerpo va más allá de lo que es normal. A veces damos una ofrenda para misiones de 20 pesos y una crema nos cuesta no sé cuánto. Ya estoy picando callitos, ¿da? Porque nos duele mucho dar una ofrenda, nuestro diezmo, algo, y una crema de tanto, la damos. ¿Por qué? Porque me quiero ver bien. Yo te voy a decir una cosa: la resurrección de Cristo hace que nosotros como cristianos seamos diferentes a los demás. Porque si Cristo nos resucita, nos da vida. Yo les he dicho: ve, si tienes varios años de cristiano, tienes meses de cristiano, yo quiero que lo hagas llegando a casa. Ve una foto tuya de hace un año sin Cristo y ve una foto reciente tuya, te vas a ver mejor hoy. Porque la vida de Cristo en nosotros nos da chispa, nos da vida. Yo quiero vivir muchos años. Hay gente que está ahí llena de muchas depresiones y ya me quiero morir. Yo le digo: pues dame tu vida, si no la quieres, hombre. Yo quiero servir al Señor, porque si tenemos vida es para Dios, y si vivimos es porque Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, es en vano la fe. Pero nosotros estamos en Cristo porque Cristo resucitó y tiene todo poder y toda autoridad, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre. Él es el que intercede por nosotros, es el que nos salva. Y la resurrección no solamente se refiere a la vida eterna, porque lo primero es la vida eterna. Si creemos en que Jesús resucitó, tenemos vida eterna. Pero también Isaías menciona que en la cruz Jesús llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. Amén. Así que todavía tú que estás enfermo, que tienes un problema, no te conformes con eso en tu vida. Reprende la enfermedad en el nombre de Jesús. Declara sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu mente, porque en Cristo hay sanidad. Acabamos de escuchar una historia del poder de Dios sobre el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Yo le daré un aplauso porque Él ha hecho cosas maravillosas. Acabamos de escuchar a Belén testificar de esta sanidad de esta hernia. Y para finalizar, lo que termina diciendo el apóstol, que no vamos a estudiar todos los versículos, pero quiero mencionar algunos. Dice: se apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos, y luego se apareció a Jacobo y por último a mí. El asunto del credo: yo creo en Jesús, yo creo en el Hijo de Dios, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió al cielo,
que vive para siempre, siempre ha existido, es Dios. Es algo que tengo que tener, esa salvación, pero tengo que compartirla. Y esa es nuestra visión como Centro Cristiano Emmanuel, conocer a Jesús y darlo a conocer. Si tú quieres saber cuál es la visión de esta iglesia, es conocer más a Jesús. Si ya le conoces, conocerle más. ¿Sabes? Yo estaba pensando y dije, bueno, si llego a la eternidad cuando Dios me llame, yo voy a conocer a Jesús, porque dice que le veremos tal como Él es y le veremos cara a cara. Pero aún creo que estando con Él allá en la eternidad, todavía no le alcanzaré a conocer aún en toda la eternidad, porque Él es Dios. Y aquí en la tierra no debo conformarme con un poquito de Jesús, sino quiero conocerle más. Hay que meternos a escudriñar. Ahí está la escuela de discipulado, ahí están los maestros esforzándose por un alumno o por 10 alumnos o por 20 o por 50. Ahí están ellos preparándose para enseñarte las escrituras, y tú y yo debemos de prepararnos, debemos conocer más a través de la Biblia, a través de la presencia de nuestro tiempo devocional, con la presencia del Espíritu Santo, decirle: Dios, quiero conocerte más, quiero saber más de ti, porque si te conozco a ti, sé quién eres tú, estás en mí, y lo que se da por hecho es que le voy a compartir. Yo no voy a esconder mi fe. Yo no voy a esconder mi fe, yo voy a dar a conocer a Jesús. ¿Tú quieres dar a conocer a Jesús? Entonces te voy a invitar que te pongas sobre tus pies. Si tú estás hoy aquí y no tienes a Jesús en tu corazón, vale la pena que tú hoy, en este día de resurrección, le conozcas. Antier, precisamente el viernes, murió Julio Melgar, un cantante famoso, cristiano, apenas 47 años, 46 años. Lo importante de él es que él dijo: yo estoy preparado para cuando Él quiera. Siempre sonriendo, adorando a Dios en los últimos momentos de su vida. Pero lo que hace esa vida que sea diferente a otra es creer, es tu credo. Tú crees en Jesús porque tu papá cree, tú crees en Jesús porque tu esposo o tu esposa cree. No, tienes que creer por ti mismo y tienes que reconocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y eso te hace diferente. Así que quiero que cierres tus ojos, si lo deseas, y repitas esta oración para apoyar a los que están aquí y no conocen a Jesús. Es el inicio de conocerle. Dile: Señor Jesús, quiero conocerte. Ven a mi vida, trae convicción de pecado por el Espíritu Santo a mi corazón. Quiero saber que soy pecador, estar seguro de que si no me salvo a través de Jesús, tengo una perdición eterna. Pero gracias a Jesús que resucitó, yo creo en Él para tener salvación, para ser libre de la muerte eterna, y aun cuando muera, ir a la eternidad con Jesús. Y mientras esté en la tierra, vivir una vida diferente por el poder del Espíritu Santo. Jesús, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Creo en ti, ese es mi credo. Creo en Jesús, que vino del cielo, nació de una virgen, tuvo un ministerio, cumplió perfectamente, en la cruz murió, fue sepultado, resucitado, ascendido. Él vive, ahora vive en mí por el Espíritu Santo, y yo creo en esto. Te doy gracias, Jesús, te doy gracias. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor por esto. Las personas que han hecho esta oración sean bienvenidas a la vida cristiana. Eso es lo que nos salva. Levanta tus manos. Gracias, Jesús. Adora a Jesús que resucitó. Adora a Jesús que resucitó.